Bueno, distintas organizaciones han efectuado actividades a 3 días del plebiscito y esta es la última jornada legal para hacer las campañas por el apruebo o por el rechazo. Vamos a profundizar en las proyecciones que se hacen desde los dos comandos, con distintos representantes, ya sea del apruebo como también del rechazo. Ya tenemos la comunicación, se los voy a presentar. Estamos con el diputado independiente del Movimiento UNIR, Marcelo Díaz, a quien ya vemos en pantalla. Gracias por acompañarnos, diputado. Y también está el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, al otro costado de la pantalla, que está por el rechazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, los quiero sumar a un ejercicio que hizo en el día de hoy un medio, La Segunda, que les pregunta a diversas personalidades de nuestro país porcentajes. ¿Se atreven a entregarnos alguno, diputado Marcelo Díaz? Sí, por supuesto. Es una trilogía. Sobre el 70% de participación, 70% a favor del, más del 70% a favor del apruebo y 55% convención constitucional. Ya, y el rechazo entonces iría menor al 70% que le da el apruebo, ¿no? ¿Hay alguna cifra en concreto? Menor al 30%, exactamente, okay. Menor al 30%. Diputado Alessandri. Me encantaría tener una participación cercana a lo que dice Marcelo Díaz. Recordemos que en la última presidencial bordó el 50%, en la última municipal bordó el 33%, por tanto cualquier cosa cercana al 50% ya sería una buena noticia. Yo espero que gane la convención mixta, con cercano a un 52, 53, y también el rechazo cercano a ese monto. Creo que va a ser una elección sumamente reñida. Ya, entonces usted dice cercano al 50 y algo en el caso del rechazo. Es de los optimistas, porque de hecho también personeros que están asociados a la derecha, que pueden estar también por el rechazo, son muy pocos los casos que le dan una ventaja, una posibilidad de ganar. ¿Usted por qué está convencido de eso? Por lo que hemos visto, hemos hecho una gira en estos días, llegamos hace poco a Santiago por el norte del país y lo que uno ve en la gente, primero era miedo hace un mes atrás de ir a votar por el tema del coronavirus, de los contagios, pero a diferencia de la gira que hicimos hace 3 semanas, en esta última gira hemos ido a ver a muchas personas a su casa, hemos hecho Zoom masivo en las regiones, la gente no estuvo en la calle para que le hicieran una encuesta presencial, por lo tanto no están en los números, y hay mucho voto que no ha dado su opinión a una encuesta, que sí va a dar su opinión el domingo. Se han tranquilizado un poco con las medidas sanitarias, sin olvidar que estamos en pandemia, pero tienen mucho más ganas de votar de lo que yo vi hace un mes atrás en regiones. Esta tesis del voto escondido que circula, podríamos decir, o se ha reforzado en estas últimas jornadas por parte del rechazo. Diputado Díaz, siempre sabemos que cuando los sondeos o hay un excesivo optimismo hay riesgos también. Entonces, ¿cómo ve usted lo que pueda suceder con el apruebo, que hasta el momento todos los estudios indican que gana y gana con una ventaja considerable además? Pero quiero preguntarle, ¿cuánto puede incidir la participación? ¿Cuánto influye, por ejemplo, que en el próximo plebiscito participe un 50, un 60 y un 70 y la diferencia con que pudiese ganar el apruebo si tomamos en cuenta los últimos estudios y sondeos? Bueno, mira, yo vengo recién de Plaza de la Victoria aquí en Valparaíso, donde estábamos haciendo las últimas actividades de campaña, el cierre de campaña acá en Valparaíso, y la verdad es que en el volanteo, la conversación ahí con los vecinos y vecinas que pasaban por el sector, uno ve que hay mucha conciencia primero de la importancia del plebiscito y mucha conciencia también de la responsabilidad de ir a votar, a pesar de estar en pandemia, como bien dice Jorge. Yo creo que más allá de la encuesta hay un clima social en Chile que confirma un alto interés por participar. Puede que haya una merma, efectivamente, ¿no? Que haya gente que tenga temor y no vaya a votar. Yo siempre reafirmo que están tomadas de tal forma las medidas que es más seguro votar el domingo que ir a comprar al supermercado, al almacén de la esquina o a la feria, que es lo que los chilenos y chilenas suelen hacer cotidianamente, por las medidas que se han tomado. Y por tanto yo espero que eso se traduzca en una votación significativa, como ocurrió el año 1988, en que a pesar del miedo, en ese caso a una dictadura, la gente se movilizó muy masivamente y votó. Primero se inscribió en los registros electorales y luego votó. Es decir, hubo gestos explícitos de un alto nivel de conciencia en la importancia del plebiscito, y yo creo que hoy día ocurre lo mismo. Creo también que la masividad de las movilizaciones que se vieron en Santiago o en Valparaíso el 19 de octubre, el 18 y el 19 de octubre respectivamente, da cuenta que la gente sigue
muy consciente de lo que está en juego, es decir, que el cambio constitucional es el inicio de un proceso de transformación muy profundo de Chile para hacer de este un país más justo. Y lo sentía en la calle, hay mucha gente que nos decía eso. Puede que haya un poco de confusión con Viviana con el tema de la Convención Constitucional y la mixta, pero respecto del apruebo y el rechazo, creo que la gente tiene muy claro lo que está en juego y tiene muy clara la importancia de su voto este domingo. Así que, más allá de las cifras, no hay un problema de legitimidad. El universo de participación no determina la legitimidad del plebiscito, porque si no tendríamos un problema más estructural. Pero yo creo que vamos a tener una votación que va a superar lo que históricamente han sido las últimas participaciones electorales, insisto, por el grado de conciencia que uno percibe en los ciudadanos y las ciudadanas de lo que está en juego el domingo próximo. Bueno, ahora quiero llevarlos a analizar otro tema que ha estado súper presente esta semana, sobre todo a partir de lo ocurrido el día domingo, y en su injerencia en las campañas, que tiene que ver con la violencia y ciertas acciones que se han dado a partir del estallido social. Diputado Alessandri, ha generado harta controversia un inserto en el diario Mercurio, como también en el diario La Tercera, donde está esta imagen de lo ocurrido en La Serena, en el hospital, en el hotel Costa Mar, donde sabemos se irrumpió en este hotel, se saqueó, fue un hecho muy violento con la frase rechazo, rechaza, rechazamos. Algunos, en particular sobre todo desde la oposición, dicen que esta es una campaña del terror. ¿Le parece legítimo utilizar este tipo de métodos de campaña para hacer un punto respecto a la posibilidad de los argumentos del rechazo? Primero, cuando el diputado Díaz decía que vimos una efervescencia, manifestaciones el 18 y el 19, yo soy diputado por la zona 0 de Santiago, por la Plaza Italia, y lo único que vimos fue destrucción. Vimos la quema de 2 iglesias, vimos una destrucción terrible. También el 18 de octubre del año pasado, con la quema de las estaciones de metro, yo hago una separación muy grande entre lo que ocurrió el 18 de octubre del año pasado con lo que ocurrió el 25 de octubre en esa concentración masiva en la Alameda y en Providencia que juntó a más de 1 millón de personas. Y creo que a la violencia tenemos que todos atacarla y todos condenarla. Uno veía hace algunos meses al alcalde de Valparaíso, por ejemplo, liderando las marchas con las banderas. Cada vez que se iba haciendo una marcha violenta, él ponía en sus redes sociales, seguimos avanzando. Y hoy día, con el agua al cuello, sin comercio, con las pymes quebradas, el alcalde de Valparaíso sale a pedir ayuda. Entonces, al final, uno siente que sus propios demonios lo vinieron a perseguir. Yo creo Diputado, que pero ¿la violencia es sinónimo del apruebo? No, yo creo que la violencia puede venir del apruebo, puede venir del rechazo. Lo importante es con qué fuerza cada uno la condena, la desprecia y habilita a que el Estado, con la fuerza legítima que tiene, la pueda detener. Y hemos visto que las autoridades políticas cambiaron, me refiero a la oposición, unos 10 días antes del plebiscito llamando a la protesta pacífica o a la no protesta, pero en el año anterior a eso vimos actitudes más zigzagueantes que muchos incluso tenían temor a decir que no a la violencia, a decir que no a las marchas que quemaban y que saqueaban, y finalmente se produjo una confusión. Yo creo que no viene de un sector u otro, pero la condena sí ha estado muy del lado de un sector y en cambio el otro lo ha ignorado, lo ha negado o bien no lo ha condenado con la fuerza suficiente. Diputado Díaz, ¿qué responde usted a este tema? Porque lo que nadie puede desconocer es que ha sido una estrategia del rechazo asociar violencia con el apruebo. Así es, pues, efectivamente, tú lo dices muy bien, ha sido una estrategia, yo creo que una estrategia errónea, primero porque voy a partir respondiendo a lo que dice Jorge, y afortunadamente hoy día existe huella de carbono respecto a lo que uno dice. Nosotros hemos condenado sistemáticamente, y lo vuelvo a hacer, la violencia, porque la violencia no es parte de la movilización social, la violencia no ayuda, ni colabora, ni contribuye a lograr los objetivos sociales que la gente ha exigido y demandado. Y por lo tanto, yo no tengo ningún problema con decir claramente y nítidamente que rechazamos absolutamente cualquier hecho de violencia porque atenta precisamente contra los objetivos de esta movilización social que lo que busca es resolver, entre otros problemas de violencia que están en el fondo de la sociedad, desigualdad. El hecho, por ejemplo, que el gobierno anuncie que le va a pedir el bono de clase media a los que lo postularon mal, pero que no se diga nada y que la derecha no diga nada por la condonación multimillonaria que le hicieron a Ponce Lerú de sus multas, por ejemplo. Eso es muy violento también para la gente. Me lo decía ahora aquí alguien en Plaza de la Victoria. Le parece violento y agresivo que a Ponce Lerú se le rebaje la multa de manera tan significativa. Pero por otra parte, Viviana, yo creo que la derecha siempre
intenta, y creo que es un error estratégico de la derecha, levantar campañas del miedo, campañas del terror. Lo hizo en los plebiscitos, lo ha hecho en las elecciones, lo vuelve a hacer nuevamente, porque finalmente ellos lo que defienden es el status quo, que nada cambie. Mire, la derecha no ha levantado el eslogan de reformar, de rechazar para reformar, pero yo quiero recordarle, no a Jorge, pero sí a su sector, porque él es diputado no senador, que en enero de este año se votó en el Senado de la República si se declaraba el agua, si se declaraba constitucionalmente el agua como un bien de uso público. Estoy en una regiones más afectadas por la sequía, represento una región donde hay gente que no tiene agua para la bebida y sin embargo hay recursos hídricos en manos de privados. ¿Y sabe lo que ocurrió en esa oportunidad? Que la derecha lo rechazó. Lo rechazó. Tuvo 12 votos en contra, 24 a favor, curiosamente ganaron los 12 votos y perdieron los 24. Eso es una anomalía de la actual Constitución. Entonces, cuando la derecha ha tenido la posibilidad de reformar, no lo ha hecho. Porque a la derecha no le interesa reformar, le interesa mantener el status quo porque este es la Constitución y el modelo económico que ellos defienden. Y es bueno transparentarlo. Entonces, como no pueden defenderlo, levantan campañas del terror. Bueno, diputado Alessandri, no sé si quiere responderle al punto que hace el diputado Díaz de decir de que no hay, por lo menos, intención de reformas por parte de la derecha. Primero, el tema de la rabia acumulada, que es un argumento sumamente usado por el Frente Amplio especialmente. Si usted va a justificar en la rabia acumulada la quema del metro o la quema de supermercados o la destrucción de las calles, yo pienso que eso es un pésimo camino para Chile. A mí me puede dar mucha rabia que el presidente Lagos no haya pagado las contribuciones en su parcela en Caleu durante 30 años, pero no voy a ir a quemarle la parcela en Caleu. Yo voy a hacer la denuncia en impuestos internos. Entonces tengamos mucho cuidado cuando insinuamos el tema de la rabia acumulada por la multa del señor Ponce Lerú, que eso le rabia a la gente y justificaría una acción violenta, porque uno sabe cuando dice esa frase, pero no sabe lo que provoca en el futuro. Y modificación a la Constitución, evidentemente que hemos tenido muchísimas, más de 200 desde el año 90. Nosotros creemos en general, y esto respecto a Carabineros, respecto a la Constitución, que uno puede partir sobre lo que ya tiene y solucionar y arreglar las materias que tienen problemas, ya sean materias de ley o de otra. Y lo que peor que nos podría pasar como país es que se cree unas sobreexpectativas de la nueva Constitución que te va a mejorar el tema de las listas de espera, que te va a mejorar las pensiones, que te va a mejorar la situación laboral y de salud. Y finalmente, en 4 años más, la ciudadanía siente que nuevamente fue engañada, que eran materias de ley y no de Constitución, y que el país finalmente se ralentizó económicamente y no le solucionaron los problemas básicos. Eso sería el peor resultado para todos los chilenos y para todos los sectores políticos. Ya que usted pone el tema económico, diputado Alessandri, y ahí de inmediato voy a abrir otro aspecto a conversar, que es los distintos análisis que se han hecho en medios internacionales también, por parte de organismos entendidos en la materia, a lo que puede significar esto, el aspecto de reactivación en especial, y quiero, por ejemplo, detallarles lo que dice una editora del New York Times, perdón, del Wall Street Journal, que ya muchos seguramente pudieron conocer detalles de lo que fue su posición, planteando que sería prácticamente un suicidio para nuestro país y lo que puede estar por venir a partir de un cambio en la Constitución. Hay que decir, eso sí, que es una columnista que ha manifestado siempre posturas bien claras desde el punto de vista político y en su análisis. Pero por otro lado, recién también veíamos lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que más bien plantea que ya nuestro país tomó una senda, un camino, y que probablemente todo este proceso no va a influir. Entonces, ¿cómo ustedes responden a lo que puede impactar esto desde el punto de vista económico y también los análisis y la expectativa que esto genera afuera? Diputado Díaz. Sí, bueno, yo te iba a decir eso. El FMI no solamente dice esto, que ustedes lo acaban de comentar en la nota, es decir, que el cambio de Constitución puede... Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque los países necesitan paz social. Y la paz social significa que tiene que haber cohesión, es decir, que la distancia, la brecha que separa a los que más tienen de los que menos tienen, tiene que ser una brecha socialmente tolerable. Y en Chile esa brecha no es socialmente tolerable. Hay un grupo que tiene niveles de vida del primer mundo, que es un grupo minoritario de la población, y la inmensa mayoría tiene que pedalear todo el día para llegar a fin de mes. Ese es el esfuerzo. Y esa es la diferencia. Eso fue lo que hizo Crisis el 18 de octubre pasado y lo que la gente, contra lo que la gente se rebeló. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice el FMI? Dice, bueno, una nueva constitución va a permitir hacer reformas que vayan cerrando esa brecha, que aumenten los niveles de cohesión social en la sociedad chilena. Y eso es estabilidad, eso es paz social, eso permite, por ejemplo, un mejor clima de negocios. Sí, diputado Díaz,
Pero hay un aspecto ¿Sí? que toca esta columna que también genera harto debate, ¿no? Que son las expectativas y la sensación y la necesidad de muchas personas de tener respuestas inmediatas, sobre todo en aspectos sociales. En general los procesos constituyentes son largos y la idea obviamente es que una nueva constitución nos pueda regir durante harto tiempo. Entonces, ¿cómo también lidiar con aquello, con las expectativas y con algo que también escuchábamos en las campañas del rechazo, es decir, que la solución a problemas sobre todo urgentes no van a venir seguramente pronto? Mira, lo primero es que hay que decir que el cambio constitucional es el punto de inicio de un proceso de transformación. La constitución en sí misma no es una varita mágica, no es la fuente de los milagros. Por el hecho de una nueva constitución no se resuelven de manera mágica los problemas. Lo que sí es que se acaban los obstáculos para poder enfrentar las reformas que permitan resolverlo. Por ejemplo, vuelvo al tema del agua, que nunca más 12 sea más que 24 y que por esa vía el agua siga siendo un bien privatizado en Chile cuyos derechos le pertenecen a los principales grupos económicos de este país. En segundo lugar, te voy a poner un ejemplo que también lo dijo el FMI hace un tiempo atrás, que el esfuerzo económico para financiar la factura de la crisis derivada de la pandemia debiesen financiar a los más ricos. Nosotros estamos discutiendo, Jorge, parte de la Comisión de Constitución, la creación de un impuesto extraordinario a los súper ricos en Chile. Bueno, eso hoy día requiere una reforma constitucional de 3/5, 2/3. La derecha dice 2/3, es decir, se roga el poder de veto. Bueno, entre otras cosas porque junto con el proceso constituyente hay que poner en marcha planes sociales efectivos, cosa que este gobierno no ha hecho, para ir en ayuda de la gente que tiene hoy día dos realidades, la desigualdad crónica de Chile y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Y luego las reformas estructurales, en salud, en pensiones, en vivienda. Es un camino que arranca con el proceso constituyente y que nos va a permitir hacer exactamente esas transformaciones. Perfecto. Diputado Alessandri, ¿cómo ve usted el aspecto económico y estas distintas posiciones y este debate? Y también se lo pregunto, esta semana conversamos, por ejemplo, con el ministro de Economía, con Lucas Palacio, que él está por el apruebo, lo ha dicho, pero decía que no tenía desconfianza respecto a lo que podía significar este proceso precisamente en ese ítem. Lo que produce incertidumbre en los actores económicos, en los inversionistas, en los que crean empleo, no es que usted diga que va a cambiar las reglas, es la incertidumbre que se produce mientras usted cambia las reglas, mientras hace ese proceso constitucional. Y hoy día, si la incertidumbre es 100, evidentemente después del domingo va a bajar en algo la incertidumbre porque el plebiscito ya va a estar terminado. En el caso de que gane el apruebo, va a haber bastante incertidumbre todavía hasta abril, hasta que se conozca la composición de la Asamblea o de la Convención Constituyente, y así la idea es ir cerrando esa brecha de la incertidumbre. Pero ¿qué cosas dan señales negativas, a mi juicio, hacia los actores económicos, tanto internos como externos? Cuando sale Beatriz Sánchez, por ejemplo, ex candidata al Frente Amplio, diciendo que en la plaza o en la estación Baquedano había un centro de tortura, que Carabineros torturaba gente en el subterráneo. Cuando sale el diputado de Iquique, Hugo Gutiérrez, diciendo que la Armada de Chile es una asociación ilícita para cometer delitos. Entonces, en esa incertidumbre en que está todo el mundo por el coronavirus, usted le suma, en el caso chileno, este cambio de las reglas del juego y además suma la irresponsabilidad política de ciertos actores o que no condenan la violencia o que mienten acerca de la violencia por parte del Estado. Evidentemente que hay una gran incertidumbre. Y no es que descarten a Chile para siempre, pero para invertir, pero van a esperar hasta que esa brecha de incertidumbre se vaya cerrando. Y se cierra el domingo en un porcentaje, se cierra el 11 de abril con los constituyentes y se cierra finalmente con el plebiscito de salida de la Constitución, dependiendo de cómo esas reglas del juego queden de forma clara expresadas para el futuro del país. Ya, para terminar, y como esto es un debate, me voy a robar ahí algo que se hace en Tolerancia Cero, que es un minuto final, donde ustedes pueden exponer sus ideas para cerrar esta discusión y sobre todo lo que esperan este 25 de octubre. ¿Quién quiere comenzar? ¿Diputado Díaz? Bien, bueno, yo creo que el domingo iniciamos un proceso de transformación que Chile necesita con urgencia para hacer de este país un país donde valga la pena ser vivido. Y si hay algo que uno debiese pedirle a los sectores que más se han beneficiado de este modelo económico, que es el que tenemos que cambiar, es que comprendan que la cohesión social tiene un precio. Y ese precio se paga en tributos, se paga en impuestos, se paga en comprender que esa brecha hay que cerrarla y que los que mejor les ha ido son los que más tienen que aportar. Eso es lo que va a dar estabilidad, tranquilidad, serenidad, porque la angustia del padecimiento cotidiano de millones de chilenos y chilenas es lo que nos llevó hasta acá. Y eso es lo que hay que acabar.
Eso es lo que va a resolverse si somos capaces de encauzar el proceso constituyente hacia la construcción de un nuevo modelo de desarrollo donde la gente sienta que ese desarrollo también le llega, también le toca. Perfecto. Por eso es que la invitación es votar convención constitucional y, por supuesto, apruebo. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputado Alessandri, también ahí su minuto final para cerrar esta conversación y este debate. Que hay algo positivo que ha tenido tanto la crisis social, la pandemia y toda esta situación en Chile es que las familias han podido volver a hablar de política, volver a hablar de historia, cómo era Chile antes, cómo es Chile hoy día. Y cada familia tiene su propia historia, su propio relato. Lo más importante es que la gente pueda ir a votar informada, cuidándose de la pandemia y teniendo mucho cuidado de la diferencia entre decir o prometer y hacer. Y le pongo un ejemplo concreto. La Concertación, que nos gobernó durante 24 años, habló siempre de que el día de las elecciones había que tener transporte público gratuito. Fueron conversaciones, fueron promesas. Este domingo, por primera vez, el metro será gratuito en aquellas ciudades que lo tienen. Esa es la diferencia entre hablar de algo y ejecutar algo. Hablen con sus padres, hablen con sus abuelos, vayan a votar tremendamente informados porque las elecciones siempre son una fiesta de la democracia y ojalá en paz, que a nadie se le ocurra atentar contra una escuela, una urna o un colegio, porque nada sería más contrario a la democracia que ver la violencia del domingo pasado en este próximo domingo. Ok. Diputado Alessandri, diputado Díaz, le agradecemos el tiempo, la disposición también a debatir y sin duda está toda la expectativa de lo que es un proceso inédito en nuestro país y ojalá con una alta participación. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Chao.